Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. Hoy nos toca Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1. Voy a leer. Así dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los
gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participen con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todos me es listo, pero no todo conviene. Todo me es listo, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende de la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar y libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hasta el versículo 33 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo esta palabra, me siento que apóstol Pablo estaba teniendo mucha preocupación sobre la vida de los hermanos de Corinto. Porque los hermanos de Corinto eran gentiles, ¿no? Los gentiles en esa época, normalmente ellos estaban teniendo otros dioses, ¿es cierto, no? Estaban sirviendo al sol, la luna, etc. Y por eso, ¿no? Después de conocer a la religión del mundo y luego recibieron la salvación, al principio ellos ya solamente conocían el Evangelio, es que Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados. Pero si no hay la regla, entonces no sabía cómo puede vivir, ya cómo tiene que andar. Por causa de eso, creo que entre los hermanos de la iglesia de Corinto estaban teniendo curiosidad o pregunta, ¿no? ¿Cómo tenía que vivir? ¿Cómo tenía que servir a Dios? ¿Cuál es la verdad, la vida de creencia después de recibir la salvación? Creo que tenía mucha curiosidad eso.
Por eso poco a poco nosotros podemos entender que apóstol Pablo estaba hablando de primero la historia de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, se quedaban en el desierto uno de 40 años. Mientras tanto que ellos estaban quedando en el desierto, ya ellos estaban comiendo maná. Maná es que cada madrugada descendieron del cielo por milagro de Dios. Porque ellos ya no tenían nada de trigo, ni de harina, ni de arroz, fideo. Es decir, que sin tener alimentación y mucha cantidad de pueblo, ¿cómo puede sustentar en el desierto? En Chile, ¿no? Mucha parte permanece como el desierto. ¿Qué significa en el desierto? El desierto es decir que ya no hay agua, por eso no puede crecer árbol. Si no tiene árbol, entonces no hay sombra. Además no tiene frutos. Ya ningún lugar podía descansar de día. Además, cuando se cae el sol en el desierto, llega frío. En la noche hace mucho frío. Cuando yo fui a Punitaqui, ¿no? Me sentía así. En la noche más frío que Santiago, donde yo vivo. Pero el día más calor que Santiago. Significa que en el desierto, para vivir, no es fácil. Sí o sí tenía que tener protección. Por eso nuestro Dios estaba preservando la vida de los israelitas. Imagínense, ¿no? Desde 20 años de arriba, solamente hombres, 600,000 personas. Porque hasta que tenga 20 años no estaba contando. Además, las mujeres no estaba contando número. Entonces algunos teólogos decían que más o menos como 2 millones de personas, así dicen. ¿Sabe que cuando yo vivía en Asunción de Paraguay, San José de Costa Rica, en gran ciudad se ve, pero más o menos 1 millón de personas se quedan. Nada más. Significa que 2 millones de personas para aguantar un día, ¿cuánta tonelada de agua se necesita? ¿Sabe eso? Y también sin tener agua, ¿cómo puede bañar? Además, ya sin tener la tienda de ropa, ¿cómo puede conseguir la ropa? Sin estar zapatería, entonces, ¿cómo puede conseguir zapatos? 100%, ¿no? Dios tenía que cuidar, Dios tenía que proteger la vida de los israelitas. Comparando de nuestra vida, también Dios está cuidando cada uno de los salvos. De primero, ¿no? Entre los salvos tienen que creer que Dios está vivo, Dios está cuidando, Dios me ayuda. Si no tiene este sentido, esta fe, siempre quiere abandonar la vida de creencia. Y luego regresa al mundo, quiere vivir como mundano. Pero en este momento, apóstol Pablo está hablando sobre ejemplo, como está diciendo. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube
y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La verdad que Dios le mandó a Moisés para que mandara hacia la roca para que saltara agua. Pero Moisés se enojó contra los israelitas, porque mientras tanto que no tenía agua, estaba quejando contra Dios y contra Moisés. Por eso él estaba golpeando con su bastón hacia la roca. Por causa de eso, Dios se enojó contra Moisés, porque Dios quería mostrar su capacidad, poder, ante presencia de los israelitas, por la palabra solamente, para salir agua de roca, para beber entre todos los israelitas. Pero Moisés le golpeó la roca. La roca se refiere a Jesucristo, entonces golpeando a Jesucristo, ¿cómo? No tiene sentido nada, ¿no? Ya deme agua. No. Significa que cada madrugada descendía maná como si fuera nieve, y luego cada día estaba tomando agua en el desierto, agua que saliendo de la roca, aguantando 40 años. Entonces, ¿qué significa? Ellos cada día pueden agradar al Señor, glorificar al Señor, pueden sentir como bendecidos ante Dios. ¿Por qué? Dios está cuidando. Aunque no era suficiente, pero ya por lo menos estaba manteniendo la vida en el desierto. Pero ellos, ¿cómo estaban andando? ¿Sabe? Que la mayoría de gente se destruyeron por castigo de Jehová. Esa cosa está hablando para que comparemos en nuestra vida. Aunque nosotros ya recibimos la salvación, pero tenemos que caminar en el camino del Señor. No tenemos que andar como mundano. Está hablando esa cosa. Por eso el versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es lo que codiciaron ellos? Entre los israelitas a veces estaban reclamando a Moisés. Así decían: Señor Moisés, en Egipto no hay lugar de hacer cementerio, por eso nos trajo al desierto para que nosotros muramos en este lugar. Moisés, por sí mismo, él rescató a los israelitas. No es así, ¿no? Dios rescató a ellos para que ellos sirvieran a Dios. Pero en vez de servir a Dios, ellos tenían gran murmuración contra Dios, contra siervo de Dios. ¿Por qué? Ellos querían ser prosperados en el desierto más que la vida lo que estaba viviendo en el Egipto. Porque en Egipto ellos estaban viviendo como esclavos.
para superar de su vida, debería tener la casa, debería tener cada uno bienes, debería tener más posesiones, como oro, plata, cada uno ya debería ser como ricos. Siempre estaba acompañado la codicia en sus corazones. Por esa razón no podía agradecer al Señor cada día, aunque vivía, pero tenía queja, murmuración. El versículo 6, así dice, ¿no? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Significa que Dios tanto no le gusta que vivan entre los pueblos de Dios como siendo idolatras. Significa que querían buscar otros dioses fuera de Jehová. Dios se enoja fuertemente a los que están buscando otros dioses. En otra palabra, Dios dice que Dios es celoso. Dios nos ama. Por eso Él no quiere que nosotros amemos a otra cosa, aunque sea el mundo, ídolo, la vida propia, la familia, sino que Dios quiere que nosotros amemos a Dios más que todo. De primero, nosotros tenemos que amar a Dios. Eso es la voluntad de Dios. Luego, como dice el versículo 8, así dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas cayeron por la fornicación, por causa de la religión que estaba buscando a ídolo. Significa que transformaron los israelitas mucha cantidad de gente buscando a otro ídolo y permaneciendo junto con los idólatras. Ya sacrificaron, pero Dios les juzgó. Constantemente está repitiendo, así dice, ¿no? Como dice el versículo 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El libro de Números, capítulo 21, sale, ¿no?, que Dios les envió las serpientes ardientes para que mordieran a los que estaban quejando contra Jehová y contra Moisés. Porque ellos decían: ¿por qué Dios nos trajo al desierto para sepultar a nosotros en este desierto? Nosotros queremos regresar a Egipto. En aquel entonces ya Dios no podía aguantar, porque ellos estaban menospreciando maná. Cada día estaba comiendo maná. No sé muy bien cómo está sabor, porque nunca yo probé, ¿no? Alguien se vende maná, ya, por favor, tráigame. Pero hoy en día no puede hacer, porque descendía del cielo por Dios. Por esa razón, ¿no?, ellos no les gustaron a comer maná cada día, aunque Dios les dio alimentación por maná. Luego ellos querían regresar a Egipto.
Dios les envió la serpiente ardiente para que mordiera a todos. Cuando una vez fue mordido de serpiente ardiente, subió temperatura de cuerpo, iba a morir. Pero hay manera de recuperación y salvación. ¿Cuál era? Dios le mandó a Moisés para que preparara serpiente de bronce. Bronce significa que ya llegó el juicio de Dios. Por juicio de Dios se terminó algo de poder de serpiente. Y poniendo la serpiente de bronce en el lugar de asta, y luego Dios le mandó a Moisés para que anunciara a todo pueblo: uno que fue mordido de serpiente tiene que ver, tiene que mirar la serpiente de bronce, se curará, se salvará. ¿Es fácil o difícil? Uno que fue mordido no tiene que buscar medicina, cirugía o cambio de sangre, no. No sirve de nada. Y comiendo algo más delicioso, no. Única manera, creer en la palabra del Señor, ver la serpiente que fue colgado. Eso es la sombra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros ya podemos sentir que tenemos pecados. Una vez nosotros fuimos mordidos en Adán por causa de engaño de Satanás. Pero todo el pecado que llevó Jesucristo fue crucificado. Mirando la cruz, ¿qué es lo que va a llegar al entendimiento? Jesucristo ya murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Dios se salvaba así. Por esa razón siempre estaba repitiendo en esta palabra, como dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Significa que ya nosotros no tenemos que tener queja, murmuración y codicia. Porque si nosotros andaríamos así, otra vez Dios nos destruirá. Además, Dios nos da esta palabra, ¿no? El versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Significa que cada uno ya no tiene que decir que, yo tengo algo, seguridad de la fe. No, falta aprender. Cada día nosotros ya tenemos que practicar para desechar nuestro pensamiento, para que se quede la palabra de Dios en nuestros corazones. Sin hacer práctico, ya siempre va a ser caído por engaño de Satanás. Luego, el versículo 13 es muy importante para nosotros, ¿no? Como dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esta palabra es una bendición para nosotros, porque cada momento nosotros encontramos la situación. Algunas veces nosotros podemos entender que esta situación es muy difícil aguantar. Eso es una tarea grande.
siempre cae. Pero, como dice, Dios no permita tentación, algo grande que no aguantemos, sino que Dios nos da una salida para que nosotros aguantemos, si confiemos en Dios. Es muy importante. Por eso cada uno que está sirviendo al Señor ya tiene que aguantar, tiene que confiar en Dios, porque Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros, siempre. No se olviden. Además, ya y desde esta palabra, ¿no? El versículo 17 está saliendo sobre sacrificio y ofrenda para los ídolos, así dice. Por esa razón, como dice, alguna persona ya le invita almuerzo, a cena, como el versículo 27. Si algún incrédulo, no es salvo, ¿no? Incrédulo, o se invita. A veces invita o no, incrédulo que invita, ¿ya? Y quiere ir. De todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sí, presenta alguna comida, dice que sin preguntar ya, coma, dice. Por causa de eso, alguien quiere tomar vino, algo, licor, algo, cigarrillo, algo y todo. No está hablando de esta cosa, ¿no? Sobre la carne que está ofrendando a los ídolos. Algunas veces puede surgir, pero si el que invita no habla nada, entonces coma. Pero el que invita a usted le comunica que esta ofrenda yo había ofrendado a mis dioses y tal. En aquel entonces ya no coma. Así dice. Para no hacer mancha de su conciencia, así dice. Por esa razón, últimamente nosotros podemos ver 31, así dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Toda la cosa que nosotros ya tenemos que comparar con la gloria de Dios. Toda la cosa. Por nuestra vida, Dios debe ser glorificado por nosotros. Gracias, así terminamos hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que esta clase, que nosotros podamos aprender la palabra del Señor. Gracias, Señor. Hoy también Dios nos envió algunos pastores, los hermanos, en esta clase para que escuchen esta palabra. Gracias, Señor, por tener la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor que cada día nos enseña. Gracias, Señor, por proteger en el año 2021. También nosotros queremos ver que cada día más tiempo, espero que nos cuide, nos ayude, Señor. Gracias, Señor, por darnos ánimo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.